titulado este podcast La revolución silenciosa, cuando la innovación no viene de una pantalla, sino de un propósito. Cuando hablamos de innovación educativa, muchos piensan que se trata de comprar tecnologías, adquirir nuevo software, utilizar aplicaciones o incluir la inteligencia artificial en las clases. Y sí, aunque estos aspectos son importantes, podemos caer en el error de seguir enseñando los viejos contenidos anacrónicos, pero desde la envolvente interfase tecnológica. Entonces, no se trata de cómo entregamos el conocimiento, sino de por qué y para qué lo hacemos. Ahí está la diferencia. Porque una verdadera innovación educativa debe repensar los cimientos mismos de la formación y volver a las preguntas básicas sobre las finalidades, es decir, ¿entregar un título es suficiente? O más bien, cuando titulamos a un profesional, ¿cuáles son las destrezas, conocimientos y capacidades que debería demostrar? O dicho de otro modo, ¿cuáles son esas competencias más exigentes que debe alcanzar un profesional que pasa por nuestras aulas? La Universidad de la Gran Colombia Armenia no solo se hizo estas preguntas, sino que les dio una respuesta tan robusta y tan visionaria que hoy se ha consolidado como un modelo de innovación educativa que cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales. Aquí en este podcast les contaré la historia de un sistema curricular único que fue construido sobre tres grandes pilares que dan fundamento y propósito a la formación y que han revolucionado todos los programas de pregrado y posgrado. Se trata del modelo de la triada: conocimiento, contexto y perspectiva de humanidad. La premisa es muy simple, pero es poderosa. Hemos entendido que el plan de estudios o las asignaturas no son un fin en sí mismo, sino solo un medio o un instrumento para alcanzar unos grandes ideales educativos. Entonces, lo primero es definir las finalidades, pero las cosas obvias a veces se dan por descontadas. De hecho, es común que muchas instituciones del país presten poca atención a sus currículos, bien sea porque los imponen desde una oficina central o porque llevan muchos años funcionando así. Entonces se da por sentado que están bien formulados y que lo importante es el día a día en las clases. Por eso mismo es común encontrar que los profesores no se comunican entre sí o que ciertos egoísmos los llevan a creer que solo su materia es importante y que las demás son rellenos o costuras. En muchas universidades no existe comunidad académica, solo fragmentos. Cada profesor se dedica a lo suyo. El énfasis está en los cursos y en los contenidos que cada uno orienta de manera aislada, pero se ha perdido lo esencial, el para qué. ¿Cuáles son las finalidades que queremos alcanzar? O dicho de otro modo, ¿cuál es el propósito que nos une para lograr que todos naveguemos hacia el mismo puerto? En el año 2009, la universidad emprendió una tarea revolucionaria y silenciosa. De manera paulatina se empezaron a consolidar comunidades académicas de profesores que desde entonces se reúnen sagradamente cada semana para repensar y actualizar los fundamentos de cada programa. En estas comunidades se han roto esos egocentrismos y esas visiones fragmentadas de las asignaturas y se ha logrado instaurar un verdadero diálogo académico que enriquece y da sentido coherente a la formación. La esencia de este modelo, sobre el cual trabajan las comunidades académicas, es el análisis permanente, continuo, de la triada que les mencioné, es decir, el conocimiento, el contexto y la perspectiva de humanidad. Pero no ha sido una tarea sencilla. Revisemos. Desde el eje del conocimiento, por ejemplo, se analizan los fundamentos disciplinares, se define el objeto de estudio de cada profesión, se comprende y se abraza la interdisciplinariedad, se estudian los cambios paradigmáticos, las nuevas tendencias del conocimiento y todos los campos emergentes en medio de esta cuarta revolución industrial. De esta manera, en los planes de estudio se van a evitar visiones limitadas y anacrónicas y se garantizan además conocimientos contemporáneos y alineados con las últimas tendencias de la teoría y de los principales autores. Algo muy interesante que además realizan las comunidades académicas desde este pilar del conocimiento es el desarrollo de estudios comparados con programas de reconocida trayectoria a nivel mundial y nacional.
Esto nos permite apropiar buenas prácticas de universidades muy prestigiosas y además nos permite definir nuestros propios rasgos diferenciales en este contexto. El segundo eje de la triada es el análisis del contexto, que conecta la formación de los profesionales con las crisis y desafíos regionales, nacionales y globales, además de las necesidades del sector productivo para que cada profesión sea verdaderamente pertinente. Este análisis del contexto es clave en el desarrollo del modelo porque permite una conexión entre la teoría y la vida real, entre lo que está dicho en los libros y lo que viven las personas de carne y hueso, entre la academia y el mundo laboral. Por ejemplo, según nos dice Chomsky, la educación no consiste en memorizar que Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Eso es teoría, sino entender que la educación consiste en comprender cómo es posible que millones de alemanes comunes estuvieran convencidos de que eso era necesario. Por lo mismo es importante que el estudio del contexto no sea solo de cifras o de hechos, sino que el estudiante entienda e incluso se conmueva del dolor, de las crisis y de los desafíos que hay detrás de cada estadística. Finalmente, el tercer eje del modelo es esa perspectiva de humanidad que incorpora los valores y la responsabilidad social como pilares de una educación íntegra. Aquí surge la pregunta ética sobre qué tipo de ser humano y de sociedad queremos formar, porque la educación no puede simplemente formar buenos economistas, administradores o veterinarios. Para la Universidad La Gran Colombia es necesario recuperar ese sentido moral, esa brújula ética que guía el para qué de cada acción. Por eso los profesores, incluyendo a los de las asignaturas más duras y técnicas, se hacen preguntas esenciales y éticas, como qué sentido le vamos a dar a nuestro paso por el mundo, o en un mundo en crisis, cuál es el propósito de esta o aquella profesión más allá de lo técnico. Este análisis de la triada, quiero contarles, se actualiza cada 3 años. Es decir, los profesores actualizan una y otra vez el análisis del conocimiento, del contexto y de la perspectiva de humanidad. ¿Y qué pasa con estos análisis? Pues de estas 3 categorías surgen categorías que luego se entrecruzan. Esto es lo más interesante del modelo, es esa triangulación de esos 3 ejes que permite que de allí surjan núcleos de problemas reales que definen el perfil del programa y el perfil del egresado. Un profesional que domina el campo del conocimiento, que entiende el contexto y el tiempo presente y futuro y que actúa con principios y valores de humanidad. De esta manera se definen las finalidades de cada programa y entonces, luego de este ejercicio tan juicioso, una vez se tiene claridad en el norte o en el puerto al cual queremos llevar a los graduados, ahí sí se trazan planes de estudio y microcurrículos de cada asignatura desde una estrategia que el modelo tiene y que permite una organización secuencial, sistemática y coherente para ir alcanzando desde lo básico hasta lo más complejo los grandes propósitos. Si la triada se actualiza cada 3 años, los microcurrículos de cada asignatura se actualizan cada año, garantizando su pertinencia. Y los planes de estudio en su conjunto se actualizan por lo menos cada 6 años. Vale la pena mencionar que este modelo ha sido orientado por el Grupo de Investigación en Educación Paideia, quien ha garantizado su rigurosidad. Ahora bien, los resultados son contundentes. 1. Ha sido garantía de calidad. Hemos alcanzado el 100% de los registros calificados y acreditaciones. 2. Transferencia del conocimiento. Universidades de México y Argentina han estudiado e implementado nuestro modelo. 3. Transformación institucional, porque la investigación y la proyección surgen de estas mismas bases. 4. Visibilidad en publicaciones y en ponencias nacionales e internacionales. Y 5. El mismo Consejo Nacional de Acreditación presentó nuestro modelo en 2022 como ejemplo para todo el país. Sin embargo, el mayor éxito se evidencia en nuestros egresados, quienes han demostrado ser profesionales capaces de analizar, innovar, actuar con responsabilidad y lograr muchas distinciones por su rigor académico y compromiso social. De hecho, los ejemplos de liderazgo de nuestros graduados son numerosos y en el Quindío estos logros se presentan con frecuencia en los medios de comunicación
y en las diferentes redes sociales. Este no es solo un modelo de una universidad, es un patrimonio educativo del Quindío y un motivo de orgullo para todos los gran colombianos. Es la prueba desde que nuestra región podemos pensar en grande, innovar con propósito y ofrecerle al país un ejemplo de cómo se educa con visión de calidad y pertinencia. Esta es una verdadera revolución silenciosa y ya ha venido sucediendo desde hace 15 años en nuestra universidad.